¿Qué tal, Dominicana? Gracias por el favor de la sintonía. Estamos transmitiendo a través de Teleradio América, canales 12 y 45, y por supuesto nuestras producciones disponibles en el canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana, donde encontrarán las entrevistas íntegras con cada uno de nuestros invitados e invitadas para esta noche. Y esto lo digo porque el tiempo en televisión es un poquito más corto, pero no quisimos eliminar absolutamente nada y por ello vamos a cargar estas conversaciones completas en nuestro canal. Para el día de hoy, 8 de agosto 2020, tratando los temas medioambientales, ¿cuál es la situación actual en República Dominicana? ¿Cuáles son las principales denuncias? ¿Cuáles son las áreas que debemos atender con urgencia? ¿Cuáles son las opiniones referente a la legislación vigente y las expectativas con relación a la comunicación ambiental y todo lo que descansa en el Senado de la República Dominicana, así como las prácticas, las experiencias desde el mar, los bosques? Tenemos de las principales voces en nuestro país en materia medioambiental y por eso para mí es un orgullo, es un honor haberles reunido para esta entrega. Vamos a conversar en el día de hoy, a compartir esta conversación junto a Ginny Heinzen, quien es ambientalista, directora ejecutiva de Sostenibilidad 3Rs. También el ambientalista Nelson Batista nos acompaña, expresidente de la Sociedad Ecológica del Cibao. Más adelante nosotros pues vamos a compartir el resumen de la entrevista que sostuvimos a Rita Sellarés. Ella es bióloga marina y directora ejecutiva de Fundemar. De igual forma, nos complacieron con esos minutos para Así las Cosas a Leida Capela, quien es la coordinadora de la campaña Manglares del Grupo Jaragua, y recibimos a Carlos Batista, quien es conservacionista y miembro de SOS Ambiente. No tenemos que desperdiciar un segundito. Le voy a dar la palabra a nuestros invitados. Después de la publicidad, iniciamos de inmediato. Así las cosas con el tema medioambiental en República Dominicana, tópico que hemos tratado en diferentes ocasiones. Y a propósito de las denuncias de esta semana, la pasada, que van desde nuestras costas, nuestros bosques, queremos ampliar un poquito la mirada. Y qué honor recibir para esta entrevista a la señora Aleida Capela, quien es coordinadora de la campaña Manglares del Grupo Jaragua, grupo al cual nosotros respetamos muchísimo, valoramos, más de 30 años trabajando en República Dominicana para contribuir a la conservación de la biodiversidad de la isla La Hispaniola, y sobre estos temas vamos a conversar en adelante. También presentamos a Cao Batista, quien es conservacionista, charlista, anti-single-use plastics, que es el único uso de los plásticos, o plásticos de un solo uso. Vamos a hablar también de esos términos. Él es aficionado a los temas geográficos, miembro de SOS Ambiente, que lleva a la conformación formal desde el 2014, y bueno, quieren ser parte, ¿no?, de un país donde la naturaleza y las personas convivan en armonía de manera sostenible. Eso quisiéramos todos y todas. Bienvenida, Lea, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros, papá. Carlos, bienvenido. Sí, sí, muchísimas gracias. Perdón, que había un poquito de delay. Para mí un privilegio estar con ustedes hoy y también conociendo el trabajo tanto de la señora Leida como Grupo Jaragua, que es una institución que todos admiramos y que ha servido de modelo y ejemplo para muchos jóvenes que tenemos un poquito menos de tiempo en temas ambientales. Así que es un placer y estamos a la orden. Bueno, pues empecemos con el Grupo Jaragua, el trabajo de estos años y esa campaña en particular para la conservación de los manglares. Esta campaña, cuéntenos esto, de qué se trata, de qué va. Bueno, esta campaña es una iniciativa de Grupo Jaragua y Psychology. Ya tú has mencionado la historia de Grupo Jaragua, con más de 30 años en trabajo de conservación ambiental, no solamente en República Dominicana, sino también en Haití. Y Psychology, que es una organización norteamericana sin fines de lucro, que también tiene más de 20 años de experiencia trabajando en conservación de ecosistemas costeros en alrededor de 60 países del mundo. En el 2017 tuvimos la oportunidad como Grupo Jaragua de desarrollar un proyecto de ecoturismo con el apoyo de Psychology.
y en otras dos organizaciones que también recibieron el apoyo, en Montecristi y Samaná. Entonces ahí nos dimos cuenta de la necesidad que había de enfocar programas de educación ambiental en los manglares, porque este proyecto estaba enfocado en ecoturismo de manglar. Entonces, el año pasado, luego, bueno, de reuniones, talleres de planificación, hicimos encuestas, tanto a personas de diferentes organizaciones, instituciones, a docentes también, pues hemos diseñado esta campaña de la cual, bueno, Psychology nos está apoyando en su desarrollo. En ese proceso de planificación, uno de los puntos fue una encuesta que hicimos a nivel de las organizaciones, pero también de los docentes, porque nos dimos cuenta que no tenemos suficientes materiales educativos relativos al manglar, o que los docentes no tienen suficiente información acerca del manglar, de su importancia, de todos los beneficios que este ecosistema tan importante nos brinda. Entonces, de ahí surge la campaña. Pudiéramos resaltar, Aleida, la extensión y tipos de manglares que tiene República Dominicana y el por qué insistir. Claro. Sí, claro. Aquí, bueno, somos parte de una isla, tenemos alrededor de 260 kilómetros cuadrados de manglar en toda la franja costera. Eso equivale a unas 26,000 hectáreas. Entonces, alrededor de 16 provincias del país tienen mangle. Entonces, el mangle o los manglares son un ecosistema complejo formado por una infinidad de especies, tanto de flora como de fauna. Pero las especies típicas o lo que le da el nombre de manglar son 4 árboles que generalmente aparecen en la mayoría de los manglares del país, que son el mangle rojo, que es la especie que la mayoría de las personas identifican como manglar, que es ese que tiene unas raíces y que está siempre dentro del agua. Tienen raíces que parecen zancos para darle soporte al árbol. Luego está el mangle negro, el mangle blanco y el mangle botón. Hay lugares, por ejemplo, como Laguna de Oviedo, donde el principal mangle que existe es el mangle botón. Sin embargo, si vamos a los Haitises, el principal mangle que compone los manglares de esa zona es el mangle rojo o Rhizophora mangle. Ok, y ahí entonces entramos a la conversación con Carlos para ir haciendo una mezcla, ¿no? de todas estas cosas. Siempre vemos en las redes sociales cuando tenemos una situación de denuncia, de crítica, de activismo social por parte de la ciudadanía, SOS Ambiente. Y estamos tagueando, y estamos buscando el apoyo, y que los medios de comunicación se enteren, y que la ciudadanía marche, que campe, que vaya a los diferentes espacios para dar importancia, ¿no? en el tema. Al igual que con la campaña Manglares u otras situaciones que hemos vivido en República Dominicana, ¿cómo se articulan las colaboraciones entre ustedes, por ejemplo, entre la sociedad civil? Cuéntame un poco de eso, Carlos. Sí, respecto a Grupo Jaragua, nosotros tenemos una relación prácticamente desde el mismo 2014 en adelante, cuando inició SOS Ambiente, una interrelación bastante robusta, donde en el aspecto principal de lo que tiene que ver con las situaciones que suceden dentro de nuestras áreas protegidas y cualquier denuncia ambiental que cale y que merezca ser investigada, pues trabajamos de manera muy, muy unida. Evidentemente, el alcance que tiene el Grupo Jaragua como institución ya formada hace mucho más tiempo es mucho mayor, pero nosotros nos enfocamos en esos lugares, en esos tipos de situaciones en las que, digamos que de alguna manera u otra, el país como que las ha olvidado o por una situación
de deficiencia en lo que es nuestro sistema educativo, nuestro sistema de la manera de criar a nuestros habitantes, distantes a lo que tiene que ver a temas de naturaleza. Entonces nosotros nos enfocamos mucho con eso. Al principio costó mucho sacrificio, mucho esfuerzo, porque parte de ese desconocimiento de la población también se nos reflejaba a nivel de los medios de prensa, pero poco a poco, a medida en que se han suscitado diferentes fenómenos y a medida en que hemos divulgado diferentes denuncias, pues sí hemos recibido un apoyo bastante robusto, bastante loable desde los medios de prensa, que poco a poco entonces nos está ayudando a llevar un poco de conocimiento, un poco de conciencia sobre qué tan importante es el medio ambiente y sobre qué tan impactada o qué tan fuerte es la problemática ambiental que actualmente tenemos en nuestra media isla. Así que es una relación, bastante robusta que ya se ha conformado entre todos los medios de prensa y los principales grupos ambientales de nuestro país. La visión económica, Aleida, Carlos, una pregunta para ambos, y la visión estatal. Es una de las problemáticas que ponemos en la mesa siempre de discusión. ¿Qué prevalece? Si favorecer al turismo o favorecer a las comunidades o proteger nuestro medio ambiente. Y ahí vemos quizás una falta de coordinación entre estos dos ministerios principalmente. ¿Cuál ha sido la experiencia en estos 30 años y cuál ha sido la suya, Carlos, en ese ambiente? Cuando tenemos que reunirnos con las voces que deciden, ¿no?, las políticas estatales en nuestro país. Bueno, en el caso nuestro, a veces realmente es una situación delicada, porque nosotros como organización que vela por la conservación de los recursos y que entiende que sin los recursos naturales no tendremos turismo, no tendremos una economía fuerte ni un desarrollo de nuestras comunidades. Realmente a veces nos encontramos con situaciones difíciles por parte de los tomadores de decisión que nos ven, no nos ven muy bien a veces, porque queremos hacer que se conserven los recursos, pero que también haya un desarrollo sostenible de las diferentes áreas o zonas del país. Porque entendemos que sin estos recursos naturales, sin la conservación de los manglares, de nuestras costas, no tendremos un turismo. Entonces, si lo que llama la atención al turista son nuestras playas, y para tener unas playas saludables debemos tener ecosistemas costeros saludables. Entonces, es una lucha constante, porque lamentablemente el desarrollo económico lo quiere todo ahora y ya. Entonces, no quiere ver más allá del desarrollo o del crecimiento que ellos pueden ofrecer en ese momento. Pero estamos siempre en pie de lucha y queremos siempre tratar de hermanar las actividades económicas con la conservación, de manera que sea de beneficio para todos, para el país principalmente. Y lamentable, apoyando lo que dice Aleida, que el poder económico generalmente también cuenta con el apoyo político. Lamentablemente. Eso está dando como nota positiva gracias a exigencias, demandas de grupos como SOS, por ejemplo. Cuéntanos tu perspectiva, Carlos. Sí, tal y como menciona la señora Leida, no hay un solo renglón de actividad económica o social que no dependa o que esté íntimamente relacionada con el medio ambiente. No lo hay. Podemos hacer un análisis rápidamente ahora y nos vamos a dar cuenta que no. Y tomando en cuenta que el turismo es la principal entrada de divisas del país, el turismo depende 100% del medio ambiente. 100%, porque parte de la estabilidad de los sistemas costeros que están muy íntimamente ligados al medio ambiente es lo que el turista viene a visitar en República Dominicana de manera masiva. Hay otro tipo de turismo, pero también la parte ecoturística que está creciendo también depende del medio ambiente. Entonces, la principal entrada de divisas de nuestro país está íntimamente ligada y relacionada a actividades medioambientales.
entiendo que parte de esta situación de involucrar o tratar de priorizar el desarrollo económico con el apoyo de grupos políticos está muy relacionada a esa falta de conocimiento, falta de conciencia en nuestros congresistas, de que al ver un proyecto que promete, según los estudios, traer X cantidad de divisas al país y no tener la capacidad o el entendimiento de ver cuál es el impacto ambiental que un proyecto así tendría en el futuro cercano y no entender al mismo tiempo que somos una isla con recursos limitados. La isla no crece, todo lo contrario, cada día tenemos algo menos. Si ellos no tienen la capacidad de entender esto, entonces siempre van a priorizar la parte económica en detrimento entonces de los recursos ambientales, y va a llegar un día en que, como decimos en buen cibaeño, nos vamos a quedar sin pito y sin flauta. Y ahí no vas a ver entonces qué parte del país desarrollar. Ese papel que juegan instituciones como las nuestras, de tanta denuncia, de tanta presión social, ha venido poco a poco calando, y nosotros decimos de manera rápida, así que en lo que respecta a áreas protegidas, que apenas tenemos un poquito menos de un 25% del total del país, ese 25% genera de manera sostenida todos los recursos naturales que el otro 75% necesita para desarrollarse de manera sostenible. Entonces tenemos que respetar, a costa de lo que sea, respetar ese 25% tiene que ser sagrado si es que nosotros queremos garantizar la existencia a futuro de nuestra nación y el desarrollo sostenible de las próximas generaciones, porque no podemos pensar solamente ahora, en 10 años, 20 años. Tenemos que pensar en República Dominicana para largo. En un levantamiento rápido de cada una de sus áreas, de la experiencia que traen a todo el tema medioambiental, ¿cuáles serían las urgencias, las prioridades en esta materia en este momento 2020 en República Dominicana? Bueno, una de las prioridades para mí es la adaptación y el cambio climático. Y en este caso, los manglares son uno de nuestros aliados. ¿Por qué digo mitigación? Bueno, nosotros, adaptación y mitigación del cambio climático, somos una isla y somos de los países o de las zonas más vulnerables al cambio climático y estamos viendo sus efectos. Ustedes vieron hace una semana todo el problema de la gran sequía que hemos estado teniendo, cómo afectó la Laguna Cabral. El año pasado, cómo la sequía se extendió, las lluvias se han distanciado. Entonces, realmente uno de los problemas más graves que tenemos que atender ahora mismo es la adaptación y mitigación al cambio climático. Además de otros problemas ambientales, como, bueno, el tema de los plásticos, la reducción de los plásticos de un solo uso, la deforestación, que también lamentablemente es un problema histórico que lamentablemente no lo vamos a resolver en un día, pero realmente tenemos que ir tomando cartas en el asunto y tener mano, no solamente para la deforestación y el manejo de los residuos, sino también para la contaminación de las aguas. Entonces, todo ese conjunto de problemas deben ser una prioridad, pero ahora mismo lo que nos está afectando es el cambio climático y el calentamiento. Mira las sequías, mira los huracanes, las tormentas cada vez más fuertes. Isaías que acaba de pasar, solo un par de horas lloviendo y tenemos varias comunidades incomunicadas, varias comunidades con más de 500 familias desplazadas. Entonces, es algo que debemos tomar en cuenta. Y lamentable que grandes naciones también le han dado la espalda al tema del cambio climático. Imagínense cuando vayan a las negociaciones o querer garantizar desde el Estado Dominicano esas firmas, esas adhesiones a tratados internacionales. Ese es un tema bastante complejo desde lo jurídico también. Y yo le voy a preguntar, ¿cómo ha sido el trabajo de educación y acompañamiento técnico con esas comunidades del país o donde ustedes tienen diferentes proyectos, a modo de ir involucrándoles, apoyándoles, y que el tema sea extensivo para todos y todas? Sí, nosotros en el Grupo Jaragua, bueno, tenemos varias líneas de trabajo y siempre como un eje transversal la educación ambiental.
Aunque tenemos nuestro programa de conservación de tortugas, siempre trabajamos de mano de la comunidad, no solamente enfocado en tortugas, sino que esta especie viene siendo como la sombrilla. Trabajamos todos los temas que tienen que ver con conservación, con el desarrollo de las comunidades, tratando de buscar medios sostenibles para esos comunitarios que quizás en algún momento fueron depredadores de los recursos. Nosotros trabajamos en todas las comunidades o en todos nuestros proyectos, siempre con la educación ambiental como eje transversal para generar ese cambio que necesitamos en la mentalidad de todos. 2020, Carlos, SOS Ambiente. ¿Cuál es la emergencia? ¿Cuál es la prioridad? Coincido totalmente con lo dicho por Aleida. Lo voy a poner con números. En el año 2019 se publicó el índice de riesgo de cambio climático. República Dominicana quedó como país número 11 del mundo en la lista de países con mayor riesgo. Y al lado de nosotros, Puerto Rico quedó como número 1 y Haití como número 4. Cuando usted ve esta situación, le dice que el Caribe, las Antillas Mayores, estamos en una situación bastante crítica. Y todos los problemas que Aleida detalló, de alguna manera u otra, aportan a incrementar la situación de riesgo que tenemos de cara a cambio climático. Entonces, en lugar de nosotros incrementar la resiliencia, o sea, la resistencia como país ante ciertos fenómenos que nos abaten, como el paso de la tormenta que tuvimos la semana pasada, es todo lo contrario. La temporada cada año, Carlos. Correctamente. En la medida que tenemos menos cobertura boscosa, implica que vamos a tener menos capacidad de captura de agua, mayor erosión de nuestras tierras, mayores zonas llanas inundadas y un largo etcétera de efectos negativos que entonces aportan cada vez más a dificultar nuestra situación de cara a cambio climático. Ese es quizás el principal reto que tenemos que afrontar. Ya nos lo están diciendo los organismos internacionales, una situación crítica. Tenemos altísimos niveles de emisión de gases de efecto invernadero, tenemos altísimos niveles de deforestación, no estamos respetando el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que sería una gran fortaleza para nosotros combatir o para aumentar la capacidad de resiliencia de nuestro país. No estamos respetando los sistemas costeros, estamos depredando totalmente los corales, estamos contaminando nuestros ríos, cañadas, nuestras zonas costeras, nuestras ciudades, nuestros campos con plásticos, y todo eso repercute en dos palabras: cambio climático. O sea que esa es la gran meta que tenemos que como país afrontar, incluso tenemos que colaborar de manera conjunta y no dejar esta problemática solamente a los gobiernos de turno, que por cierto ya se han hecho estudios técnicos, ya organismos internacionales nos han ayudado a hacer una especie de diagnóstico de cuál es la situación o de qué cosas deberíamos hacer. Ya hemos suscrito acuerdos internacionales, nos comprometimos a bajar en un 100% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050. Estamos quemados, por cierto, pero hemos asumido una serie de compromisos y nos falta ahora también atacar de manera muy fuerte la parte educativa. ¿Por qué? Porque sin la colaboración de cada ciudadano de nuestro país, esto no va a ser posible. Y también hay que entender que mientras más fenómenos negativos nos azoten como país, es a los ciudadanos que van a afectar. Y si siguen ignorando cuál es la problemática, entonces lo único que va a venir es más tragedia, más queja y más sufrimiento para nuestra población. Hay que mencionar también que la Cámara de Diputados convirtió recientemente en ley el proyecto de gestión y procesamiento de residuos sólidos. Esto se aprobó en única lectura. También está el proyecto de educación y comunicación ambiental para República Dominicana. ¿Algún comentario al respecto, expectativas, reflexiones que pudiéramos decir a los tomadores de decisiones, a la ciudadanía empoderada, a esa gente que quiere purgar un poco más a través de estas conversaciones y, bueno, hacerse más participativo? Aleida, Carlos. Sí, bueno, nosotros desde nuestra campaña educativa, aunque es específicamente de manglares, nosotros estamos abordando diferentes grupos metas dentro y entre ellos están los tomadores de decisiones como una forma de crearles conciencia, no solamente a los actores gubernamentales, sino también grupos empresariales que también podamos tener su apoyo para la conservación de este ecosistema tan importante para nosotros como isla.
Y sobre la nueva ley de educación ambiental, bueno, realmente vino a llenar un vacío, aunque la ley 64 de medio ambiente de ya de hace 20 años Sí. establecía que la educación ambiental fuera un eje transversal en toda la currícula educativa. No había tenido la fuerza o no se había hecho con toda la fuerza que la ley mandaba. Entonces, realmente ha sido un gran paso esta ley de educación ambiental, de que realmente viene a reforzar eso que la ley 6400 estableció hace 20 años. ¿Expectativas, Carlos? Sí, en primer lugar, muy contento porque por primera vez ya tenemos un marco legal que trate directamente de manejo de residuos sólidos, aunque como bien mencionó Aleida, la 6400 hablaba mencionaba un capítulo al respecto. Ahora bien, nosotros dimos seguimiento desde que entró el anteproyecto a Cámara de Diputados el año pasado particularmente, aunque tenía ya unos 10 años en el Congreso, pero cuando empezó a discutirse, dimos un seguimiento muy fuerte. Un punto que nos preocupó bastante fue cuando el año pasado, uno de los artículos, no recuerdo el número ahora mismo, se cambió la palabra prohibición a 5 años por reducción obligatoria a 5 años. Quizá la gente no entienda qué tanto implica esto, pero lo que nos están diciendo es que la ley se debilitó en el sentido de afrontar de manera directa esta problemática del plástico que muchísimos otros países ya lo están adoptando por ley en el sentido de prohibir de manera paulatina, o sea, tiene que ser en un periodo de tiempo prudente y por etapas la accesibilidad del público a plásticos desechables. Y eso nos preocupó bastante. Sin embargo, el mero hecho de ya tener la ley, eso implica que ya tenemos un marco legal en el cual podemos atacar y como grupos ambientales y como sociedad civil, entonces seguir haciendo las gestiones y la presión social adecuada para que en un futuro la ley entonces sea revisada, sea robustecida y realmente busque o procure el bienestar común, que en este caso es la disminución de la contaminación por plástico de un solo uso. Desde el punto de vista de SOS, hace muchísimos años nosotros identificamos que incluso desarrollamos una campaña que fue muy conocida que se llama Tu Plástico Mata, pero nosotros identificamos el factor educativo de cara a la contaminación por plástico y de cara a medio ambiente como dos ejes fundamentales de nuestro accionar. Y hemos tratado de llevar charlas y conciencia a todas las universidades, la gran mayoría de los colegios, organizaciones no gubernamentales, entendiendo que en lo que venía esta ley, que ya sabíamos que estaba el anteproyecto en el Congreso, la gente ya fuera tomando un poquito de conciencia de cuál es la realidad que tenemos como país. Y ojalá en el futuro cercano empecemos a ver un poquito de resultados en ese sentido. Ya por último, me gustaría su invitación a la ciudadanía. Así las cosas ha estado siempre de la mano de esas movilizaciones, de esa concienciación, de ese empoderamiento crítico, participativo de la población dominicana. Sin embargo, entendemos que hay muchos temas que se colocan en el debate público dependiendo de la cantidad de comunicadores, de empresarios, de personas que se unan. No debe ser así. Es un tema de derecho fundamental, como bien está en nuestra carta política. Nosotros somos signatarios de muchos tratados internacionales en esta materia y debemos recordarlo para aquellas personas que suelen olvidarlo, que este es un tema fundamental. Sí, realmente, bueno, los invito no solo a seguir, bueno, tanto las redes del Grupo Jaragua como de SOS Ambiental, y no solamente a seguirnos para estar atentos a todo lo que estamos haciendo a favor de los recursos naturales, sino también tener pendiente algo que yo aprendí hace mucho en una de esas talleres sobre educación ambiental. Nos preguntaron, siempre hemos oído hablar del medio ambiente, pero ¿y qué pasa con la otra mitad? Entonces, tener pendiente que la otra mitad del medio ambiente somos nosotros, los seres humanos, que si cualquier acción positiva hacia el medio ambiente redunda en positivo hacia la humanidad, y cualquier acción negativa hacia el medio ambiente igual es
somos los receptores de esa reacción de la naturaleza. Entonces, síganos, aprendan, apoyen nuestras actividades y nada, a cuidar nuestro medio ambiente. Claro. Y se necesitan voluntarios, Carlos. No, Sí. no solamente el activismo de teclado, dando retweets. Hay gente que debe unirse al trabajo de campo. Recuérdale eso, Carlos. Sí, definitivamente. Bueno, dicen por ahí que no se ama lo que no se conoce. Y definitivamente, aunque tú veas fotos bonitas, imágenes, esto, aquello, detrás de una pantalla no lo vas a conocer. Hay que vivirlo. Hay que estar ahí para poder entender en qué situación es que estamos. No hay que tener ese gran conocimiento para tú darte cuenta cuando un área está altamente contaminada, cuando un área está fragmentada, o sea, ante ausencia de bosques, cuando un río está contaminado, que tú no puedes notar lo cristalino de sus aguas, cuando una playa la hemos perdido porque la contaminación nos la arrebató. De verdad que es muy lamentable que nuestras poblaciones no se estén dando cuenta de eso por ellas mismas. Y lo peor es que no tengan la capacidad de entender que cada ciudadano dominicano es corresponsable de la situación que hoy día estamos teniendo, independientemente de que hay mucha influencia de grupos de poderes que procuran su bienestar económico, pero también el pueblo dominicano ha puesto su granito de arena para llevarnos a la situación ambiental que tenemos hoy día. Y eso es vital. En la medida en que más ciudadanos conozcan y tengan conciencia, en esa misma medida vamos a hacer mayor presión social para que los grupos de poderes, tanto económicos como políticos, entonces tomen el tema medioambiental por los cuernos y por fin nos empiecen a dar respuestas a tantas interrogantes que por tantas décadas hemos tenido. Así se habla, y que nos digan necios y necias. Estaremos de ese lado apoyando mientras nos dejen salir, pero el poder político y económico puede darle espalda a lo que nos pertenece a todos y todas las dominicanas. Gracias a Leida Capella y gracias a Carlos Batista por estar con nosotros en Así las Cosas. El espacio es suyo y estaremos atentos a cada paso para darles apoyo. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Amigos de Así las Cosas, momento de conversar sobre la Fundación Dominicana de Estudios Marinos, Fundemar. Esta fue creada por la profesora Edelisa Bonelli en 1991. Desde entonces ha consolidado alianzas estratégicas con diferentes organizaciones nacionales e internacionales, tales como The Nature Conservancy, Sociedad Mundial para la Protección Animal, Human Society International, Santuario Marino Stellwagen Bank en Massachusetts, con el cual existe un trabajo en conjunto para la protección de las ballenas corvadas, entre otros. Y bueno, les comento que la persona con la que vamos a conversar es parte del equipo fundador del programa existente, inicia como voluntaria en el 2005 para la protección de los delfines de Bayahíbe, en el 2009 lidera el establecimiento del Centro de Investigaciones de Fundemar y en el 2011 el desarrollo y establecimiento del programa de conservación de arrecifes, pasando a asumir la dirección ejecutiva en el 2015. Es un placer presentarles a Rita Sarrayés, directora ejecutiva de Fundemar. Es bióloga marina y también tiene estudios en ciencias del mar con máster en gestión ambiental. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Qué bueno. Todo muy bien. Sabemos que, bueno, una contaminación prolongada puede afectar a los ecosistemas marinos y costeros, hace peligrar los medios de vida de las comunidades enteras y hay mucho que hablar al respecto. Primero, conocer un poquito del trabajo que en 2020, a propósito de la pandemia, han podido desarrollar. Hemos visto videos, fotografías en el mundo completo de cómo las especies se han comportado producto del retiro humano de las costas y de la carga de contaminación. Cuéntanos un poquito de eso para iniciar la conversación. Perfecto. La fundación está muy centrada en lo que es la conservación de los recursos marinos, sobre todo el hábitat de las especies marinas. En el año 2020 hemos tenido la suerte que, aunque con ciertas dificultades por el tema de cantidad de personas y las limitaciones que tenemos, hemos podido seguir implementando las acciones de conservación. Me voy a centrar más en los dos proyectos principales que tenemos, que es el de mamíferos marinos. Así es. Que podemos decir que es el pionero de Fundemar, ya que siempre ha sido una institución líder en conservación de mamíferos marinos, y también en el programa de restauración de arrecifes, de conservación de arrecifes, que lo iniciamos en el año 2006, ya que es un ecosistema de gran relevancia para lo que es los recursos tanto
económicos como ambientales de la República Dominicana. Claro. Lástima que estos temas toman un poquito más de importancia en los medios de comunicación cuando existen denuncias, videos de algunos colegas, comunicadores, o cuando, bueno, hay una alarma frente a una amenaza que no se puede postergar. Cuéntanos un poco de la situación común, lo cotidiano, lo que ustedes ven, sufren en el trabajo que realizan. Yo creo que los problemas principales con los que nos estamos enfrentando es la destrucción del hábitat por malas prácticas, como anclas que tiran sobre el arrecife, sobre falta de zonificación marina, sobrepesca en algunos puntos, o no tanto sobrepesca, sino mal uso de las artes de pesca en zonas inadecuadas. La contaminación en la zona donde estamos enfocados, del sureste de la República Dominicana, no es tan fuerte, o sea, se mantiene un control de calidad de agua. Básicamente es las malas prácticas, la contaminación por plásticos y residuos sólidos, y podríamos decir que la falta de concientización a la hora de interactuar con los recursos naturales. Rita, nos mencionas entonces el área de Bayahibe que se extiende hasta qué territorio, para mencionar sureste. Nosotros nos centramos desde la Romana, lo más, digamos, vamos a decir de isla en isla, ¿no? De Isla Catalina a Isla Saona. Y el programa que gestionamos enfoca tanto los arrecifes de Isla Catalina como la zona que va desde Minitas hasta que queda la Romana, hasta el inicio de la Isla Saona. ¿A qué entiendes tú que se debe que haya un poquito más de control en esta zona? Por eso de que se tratan las aguas como mencionabas, no tanta contaminación como en otras zonas del país. ¿Tiene que ver el involucramiento del sector privado o la observación del Estado para que se cumplan las normas? ¿Qué has visto tú en tu práctica profesional? El destino turístico de la Romana se destaca por ser un destino sostenible, donde desde su inicio en el desarrollo siempre ha trabajado de la mano con el tema ambiental. Nosotros todo el plan de gestión ambiental del destino lo manejamos con el sector privado. O sea, hay una fuerte alianza y hay un interés del mismo sector privado de preservar los recursos marinos, lo que facilita muchísimo más el trabajo. Por ejemplo, la zona de las costas, de la playa donde ellos tienen, donde hay el sector hotelero, se hace una evaluación de la calidad del agua cada 15 días. Por eso sí, cada 15 días, por eso sabemos que se mantiene una buena calidad. La cobertura de los arrecifes coralinos de la zona tiene una buena cobertura si lo comparamos con otros puntos del Caribe. Nosotros mantenemos coberturas del 35% hasta un 65% en Isla Catalina. Sí es cierto que de acciones anteriores, de un deterioro anterior del arrecife, en las zonas más costeras, en aguas más someras, sí tenemos estas zonas de muy bajas coberturas y se ha perdido lo que es la barrera natural. Y ahí es donde estamos haciendo los esfuerzos de restauración. Okay. Tenemos sustancias como metales pesados tóxicos, compuestos orgánicos persistentes, o sea, como plaguicidas, productos químicos industriales, hidrocarburos. ¿Cuáles son las sustancias que más se ven en esta zona y por qué? De verse. No, la calidad del agua en general es buena en la zona. O sea, en todas las analíticas ha salido bien. Okay. Y el estado de salud del arrecife lo muestra. Yo diría que la amenaza más grande es el plástico. El hecho de que o sea, Bayahibe sirve de puente para ir a la Isla Saona y hay una alta visitación. Bueno, en estos días de pandemia no está parado. Normalmente recibe unos 3,000 visitantes diarios y siempre hay incidentes. O sea, todo el mundo utiliza los vasos plásticos, son embarcaciones, los vasos plásticos vuelan en el agua, cuando regresan de Saona traen la embarcación, hay una embarcación que va llena de las fundas de basura con todo el foam, los platos, vasos desechables, y siempre hay alguna que vuela al agua. O sea que sí que hay zonas puntuales donde hay una acumulación de basura, y ahí es donde estamos trabajando también en hacer limpiezas, y los centros de buceo también se mantienen muy participativos en lo que es la limpieza de los fondos marinos. Sin embargo, mencionaste el factor determinante que es educación y concienciación. ¿Cuáles son los esfuerzos que se hacen en este sentido, público o privado,
las fundaciones diferentes, los clústeres turísticos? ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo para llevar un poco de este fundamento que es el más importante, la concienciación? Nosotros el plan, lo que es el plan ambiental del destino lo llevamos en alianza con tanto con el clúster turístico como con la Asociación de Hoteles de la Romana Valladolid. Incluso Fundemar es parte de la junta directiva del clúster turístico del destino. Lo que es, y el programa de conservación de los recursos tiene una contribución importante del sector privado. Sí. Lo que es el manejo de la zona, trabajamos de la mano. Cualquier problema que se presente, siempre trabajamos de la mano para solucionarlo. Y también, obviamente, con las autoridades gubernamentales, que tienen una buena participación en la zona. Lo que es... Perdona. Sí, perdón. Lo que es el programa como tal de conservación, las acciones como tal, sí que la parte más de investigación y conservación son dirigidas directamente por Fundemar. En nuestros programas siempre digo que tienen 4 componentes. Uno que es la investigación, que es en base a lo que nosotros trabajamos y hacemos las investigaciones, de ahí sabemos si hay cobertura de coral, qué es lo que está ocurriendo en el fondo marino, si hay contaminación, cualquier mala práctica o cualquier cosa que veamos, lo vemos a través de la investigación. Después tenemos la conservación, que ahí tienes las acciones de restauración directa, o sea, el trasplante de corales, o las acciones de limpieza de basura, estas acciones. Tenemos una parte de integración comunitaria, que es que en todos los programas la misma comunidad participa activamente en lo que es la conservación de los recursos. El programa de restauración de arrecifes lo manejamos con los centros de buceo, donde ellos participan directamente en el mantenimiento de los viveros. O sea, hay una participación activa, por eso decimos integración. Después tenemos la parte de concientización ambiental. Sí, Rita, algo que te quería preguntar. ¿Tú consideras, no sé cómo lo han pensado ustedes, si esas malas prácticas humanas se debe quizás a ignorancia o en gran parte es irresponsabilidad ciudadana de saber lo que no tiene que hacer y aún así irrespeta las normas? Yo creo que falta mucha concientización. O sea, yo creo que en todos los años que llevo trabajando en la zona, ha mejorado muchísimo, y cuando tienes el contacto con las personas y les explicas y entienden, normalmente notas el cambio. Yo creo que hay un trabajo que hay que hacer desde las escuelas. Los niños siempre comprenden. Yo siempre digo que cuando voy a las escuelas los niños no entienden todo. El problema es los adultos, cambiarles los malos hábitos que vienen acumulando por años. Y en ese caso también es importante que las autoridades tengan más fuerza en lo que es la implementación de las regulaciones. O sea, nosotros te comenté que teníamos el apoyo de las autoridades en lo que es el manejo de los programas. Siempre que necesitamos técnicos, contamos con su apoyo, o cualquier incidente que pasa también contamos con su apoyo, pero es cierto que hay una debilidad en lo que son las regulaciones. Falta de vigilancia, falta de facilidades para los guardaparques, o sea, no hay infraestructura realmente que ellos tengan para implementar estas regulaciones. Y aparte de esta denuncia importantísima que, bueno, se hizo viral de José Martínez Brito, el daño a los manatíes y demás, ¿cuáles otras situaciones? Porque no quiero referirme a un caso puntual. Sabemos, estamos hablando del tema medioambiental en Así las Cosas desde hace 5 años. Sin embargo, vuelvo y repito, cuando se hacen las denuncias es que se trata del tema en medios de comunicación. Pero, ¿qué podemos, no sé, profundizar? ¿Qué podemos concluir en cuanto a la intervención estatal en este sentido? Porque los medios de comunicación sirven para canalizar las denuncias, colocar el tema, pero el seguimiento a veces, puedo decirlo, es nulo. Incidentes siempre ocurren, porque siempre hay algún que otro incidente. Y la respuesta suele ser rápida. A lo mejor a veces, muchas veces sí es cierto que tenemos que utilizar los recursos privados o propios para resolver la situación. Por ejemplo, si ha habido un anclaje y se ha destrozado una parte importante del arrecife, pues tenemos que usar muchas veces nuestros propios recursos para reparar el daño, ya con apoyo de las autoridades, pero porque el proceso es muy lento si nos vamos directamente a esperar una respuesta
inmediata y que puedan venir los técnicos y hacer la reparación. Muchas veces sí que es importante que se hagan esas denuncias y se vuelvan así virales, porque yo creo que el rechazo de la sociedad es lo que tiene más fuerza para luchar contra los temas ambientales. Muchas veces utilizamos, nosotros los biólogos tenemos tendencia a hablar de investigación, números, estadísticas, pero uno lo escucha y a veces le entra por un oído y le sale por el otro, porque no, como que no llega a la gente. Pero cuando ven una denuncia, como lo que pasó con el manatí, o hace unos años también que pasó con otro manatí, la gente tiene esa sensibilidad y se crea ese rechazo social y hace que todo el mundo se active. Okay. Tomando en cuenta estas situaciones, denuncias y, bueno, daños, ¿qué tal la seguridad de los mamíferos marinos en República Dominicana? Si hiciéramos una evaluación general. Falta mucha información. O sea, realmente República Dominicana le falta conocer mucho sobre los mares y la riqueza que tiene en aguas dominicanas. O sea, hay mucho todavía por descubrir. Y el tema de mamíferos marinos, pues la verdad que hay poca información. Tomando en cuenta que el Hispaniola es una isla, lo que estás diciendo, Rita, para mí como comunicadora es grave. Si nos falta información general, más aún en cuanto a los mares, tenemos que insertar en la currícula, ya sea escolar o universitaria, porque gran parte de nuestro ingreso económico también depende del turismo. Si no conservamos nuestras playas, nuestro mar, toda nuestra biodiversidad, entonces, ¿qué nos queda? Yo digo que hay un cambio, en los últimos años se ha notado un cambio, y por ejemplo ahora si tú te vas a la Facultad de Biología, hay muchos más estudiantes de Biología. Nosotros tenemos muchos pasantes dominicanos que están interesados en la conservación ambiental. Cuando hacemos los eventos, tienes muchos biólogos o estudiantes de Biología que están participando. O sea, sí que hay un despertar y un interés hacia el mar, que yo lo veo muy positivo. Pero todavía, o sea, yo siempre lo digo a los estudiantes que, o sea, tienen todavía muchísimas investigaciones por hacer en República Dominicana que serán primicias, porque hay mucha información de los recursos marinos de aquí que todavía no se ha publicado y no se ha trabajado. En el tema de mamíferos marinos, el primer estudio de largo plazo de los delfines del sureste del país se hizo con Fundemar y otra universidad, y ahí fue el primer estudio a largo plazo. Sabía que había delfines, sabía de algunos mamíferos, pero había información muy de años atrás. O sea, hay que ir actualizando para ver cómo ha ido cambiando. O sea, todavía hay mucho que extraer. Claro. Bueno, más allá del conocimiento de las normas, estamos llamados a cumplirlas. ¿Qué puedes tú concluir a modo de que la ciudadanía cumpla las normas, si se trata de sanciones que deban emplearse, que deban ser un poco más estrictas, más graves? ¿Cuál es tu visión en cuanto a esa protección y ese cumplimiento ciudadano? Yo creo que hay que trabajar con lo que tenemos. O sea, lo idóneo sería que las autoridades tuvieran más mecanismos y las personas que están en cada zona pudieran tener más herramientas para implementar esas regulaciones. Pero la realidad es que no cuentan con estas herramientas, y eso lo vemos aquí, lo vemos en diferentes puntos. Yo creo que lo más importante es que el ciudadano se concientice y el mismo ciudadano respete lo que son las normas, las vedas, y con esa conciencia se lo transmita al otro. Y eso se consigue trabajando con las escuelas. Esas faltas de recursos económicos, ¿entiende que es porque el presupuesto no está designado o es falta de intención política? Y por ahí nos toca a nosotros como comunicadores sacar para que haya un quizás mayor presupuesto o mayor intención de trabajar en esta área ambiental. Mi experiencia es que siempre los técnicos de campo y los que están en el campo tienen una gran vocación de conservación, pero no tienen las herramientas. Claro. Es la realidad. Claro, claro. Hay un salto que no sé dónde ocurre, pero se pierde esa conexión. Claro.
Algunos insumos que pudiéramos utilizar, Rita, para educar, seguir concienciando a la ciudadanía a través de este espacio y otros espacios de colegas, quizás páginas, informes, estadísticas que son muy técnicos, pero ayudan a esa parte de la población que le gusta tener un poco más de profundidad para debatir, para concienciar, para llevar campañas de concienciación, ¿no?, social. Yo creo que es bueno que la gente conozca la página de Ecomedio Ambiente para hacer el reporte de denuncias o cualquier cosa que quieran reportar que ambientalmente no lo vean correcto. Es una buena plataforma que se está utilizando. Y luego para informarse están las redes sociales, o sea, pueden seguir las diferentes fundaciones del país, tanto Grupo Jaragua, CEPSE, Fundemar, Pinche, donde siempre se va manteniendo, mandando información, también la Red Arrecife Dominicana, donde siempre estamos dando información sobre los recursos marinos y de lo que está ocurriendo. Bien, si quieres agregar algo más, ya aprovechando este minutito que nos queda para despedirnos, Rita. Lo que, así para agregar de final, yo creo que lo más importante es conocer, porque cuando la gente conoce, aprende y se siente identificado con los recursos marinos, ahí es que empieza a conservarlos, porque ahí le duelen. Claro. Entonces, tener que visitar de manera obligatoria para la familia toda la parte de la costa sureste, empezando por ahí, que es una de las mejores conservadas, como bien has expuesto tú en esta entrevista, y luego poner en práctica, caramba, porque para los adultos es un poco más difícil, pero esa generación que tenemos actual, en la que va creciendo, yo sé que amaría y respetaría muchísimo más nuestro país completo. Estamos hablando de mar en este momento, pero también hablamos de bosques en las entrevistas que tendremos en adelante. Gracias, Rita Sellarés, directora ejecutiva de Fundemar, por estar con nosotros en Así las Cosas. Éxito, sabemos que vas al mar ya pronto, y que el trabajo del día de hoy sea positivo. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Bye, bye. Amigos, así las cosas con el tema medioambiental, muchas denuncias, muchas situaciones a las cuales debemos prestar atención, y por eso en ese breve informativo que estábamos presentando, pues queríamos colocar en contexto algunas situaciones para pasar a esta interesantísima conversación. A mí me honra tener a esta mujer y a este hombre en el espacio este fin de semana. Yo soy de las que entienden que cuando existen las denuncias, los debates a nivel público quizás se acaloran un poco más, la gente presta más atención. Sin embargo, por ser nuestro país, tener las condiciones que tiene, son temas que deben tratarse con mayor frecuencia. Vamos a presentar a Ginny Heinze, quien es ambientalista, es directora ejecutiva de Sostenibilidad 3Rs, organización orientada a promover la conciencia ciudadana para el uso eficiente de los recursos y el adecuado manejo de los residuos. Cabe destacar que fue deseleccionada como Mujer del Año 2018 por Diario Libre. Felicitaciones nuevamente por eso, Ginny. Gracias. Bueno, yo tengo que destacarlo siempre. También presentar con muchísimo orgullo y respeto al ambientalista, expresidente de la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI, es miembro de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, CODAPRO, y actual coordinador de la Fundación Acción Verde, que tiene como misión ser una plataforma de orgánica para promover y trabajar para la defensa y fomento de la protección del medio ambiente y recursos naturales. Bienvenido, Nelson, bienvenida, Ginny. Qué bueno que están con nosotros. Bien, Gracias. muchas gracias. Me encanta tener un amigo tan querido como Nelson, tan cerquita, así también. Yo que iba a decir, caramba, que para mí un honor y un orgullo estar entre mujeres tan queridas, una muy de cerca como Ginny por la constancia y el afecto constante, y otra que han preso tanto por su trayectoria como es Tatiana. A la orden y un placer. La virtualidad nos impone conversar así, ya luego tendremos la oportunidad de abrazarnos en el terreno de acción, que es lo que más deseamos. Desde cada una de sus plataformas hablemos de las principales denuncias, las violaciones a las normas. Cabe destacar que, bueno, tenemos ahí un tema legislativo, el cual vamos a conversar en adelante, pero para ir colocando al público en contexto sobre por qué insistir en la protección, primero de nuestra legislación, ¿no? El cumplimiento de nuestras leyes. ¿Cuáles son esas principales denuncias, Ginny, Nelson, que ustedes ven en sus áreas? Bueno, principales denuncias, yo diría como más bien como principales vacíos, porque hay una ley 6400
que es de las más innovadoras, novedosas en toda la región, según expertos internacionales, que no se cumple todo lo que está estipulado en esa ley. Para darte un ejemplo que me gusta siempre citar, es que ahí esa ley del 2000 mandaba a toda institución pública a clasificar sus residuos previo disposición final. Eso hubiese movilizado toda una cultura de aprovechamiento de residuos, desde las mismas instituciones hasta el vertedero de Duquesa. El sector público es responsable del 50% de las compras y por ende de los residuos que se generan. Entonces, yo creo que hay una deficiencia y una carencia de presupuesto en el Ministerio de Medio Ambiente y por ende de ejecución, fiscalización, sanciones, consecuencias, etcétera. Entonces estamos poniendo mucha expectativa a lo que es una nueva ley que ha pasado por las dos cámaras y ahora está en la presidencia, que no viene como una varita mágica, viene con una cantidad de trabajo que esperamos que en 2 o 3 años se puedan cumplir, pero afortunadamente hay tanta movilización y sensibilización hoy día del sector privado que esperamos que las leyes vengan, pero que las movilizaciones sean cada día más contundentes. Y eso es lo que vemos en las redes. Personas quejándose, haciendo videos, gracias a plataformas como Somos Pueblo, a voceros como el mismo Nelson, a Yolanda de León. O sea, se está abriendo ese campo de activismo ciudadano que yo apuesto, sabe Dios, más rápido a eso que a la misma ley. Ya, entiendo esa parte. Estuve leyendo, por ejemplo, de las tantas opiniones que se han recopilado suyas, Nelson Bautista, los casos de Valle Nuevo, Sierra de Bauruco, Parque Nacional de los Haitises, Furnia de Gurabo, entre muchos otros que están en constante pues, amenaza, ¿no? Por las situaciones. Vamos a mencionar un poquito sobre ellas porque creo que la gente necesita recordar puntualmente esos casos. Sí, es cierto. Doña Ginny ha enfocado de forma muy puntual la primera gran debilidad, que es un tema legal. La ley 64 de 2000 es una ley que yo siempre digo que es una ley que se hizo con boca, pero sin dientes. O sea, no muerde, no tiene un sistema de consecuencias establecido, por tanto sus violaciones son constantes y no hay una consecuencia que se llame ejemplarizadora para que no se sigan cometiendo los ilícitos ambientales. En ese sentido, la principal víctima de esas violaciones ambientales son el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para que el ciudadano que no entiende sepa, es el principal patrimonio que tiene un país. En el caso nuestro, abarca hasta el 26% de nuestro territorio terrestre y marítimo y resguarda lo mejor, lo más selecto, lo más preciado de todos nuestros recursos para la vida, especialmente el agua. La mayor parte del agua que se utiliza en nuestro país surge de las áreas protegidas y dentro de las áreas protegidas de áreas tan sensibles como el Parque Nacional de Valle Nuevo o como el Parque Nacional de los Haitises o como el Parque Nacional Armando Bermúdez, por mencionar 3. Pero también lo mejor de la biodiversidad, o sea, de la vida silvestre y lo mejor de nuestros recursos genéticos, de todas aquellas especímenes de la flora y de la fauna, o sea, de las plantas y los animales, que muchos de ellos son endémicos. Y por endémicos queremos decir que solamente existen en nuestro país o en nuestra isla. Entonces, las violaciones al sistema de áreas protegidas son quizás los más graves. Primero, porque no hay absolutamente ninguna justificación para que eso se tolere. Y ha sido constante a través de los años, temporadas más, temporadas menos, dependiendo de las autoridades de turno se le pone un poco de atención o ninguna, como en este caso, los últimos 2 años. Y de ahí se desprenden otras violaciones no menos importantes, como el tema de la minería no metálica, que son estos agregados, que estas violaciones de los ríos tan odiosas, que la ley lo prohíbe hace mucho tiempo, extraer arena y agregados de los cauces de los ríos y se siguen haciendo. O la tala indiscriminada de árboles con 2 motivos. Una, para carbón, que todavía lamentablemente se utiliza mucho, y otra para madera de proyectos no regulados. O sea que ahí hay todo un abanico de violaciones de las más groseras hasta violaciones más
no, que la gente no las ve como una violación a su derecho a un ambiente sano, como el tema del ruido, el tema de la contaminación atmosférica, de la contaminación visual, son todo parte de un mismo paquete que la ley 6400 los abarca muy bien y que sin embargo no hemos podido lograr que por lo menos se les respete. Se ha logrado, se ha caminado, se ha avanzado, tenemos que reconocer el trabajo de todos los grupos de la sociedad civil, los movimientos ambientalistas, y quisiera tratar ese tema, el comportamiento político entre ustedes, las diferentes organizaciones, movimientos, grupos, cómo ha sido, cómo se articulan. Por ejemplo, estuve viendo el FEDOMASEC o la Asamblea Nacional Ambiental, creo que no ha cumplido mucho las expectativas. Cuéntenme un poco de esa integración, de esa concertación entre la gente que, como ustedes, está trabajando todos los días para la conservación del medio ambiente. ¿Usted, doña Ginny? Procede, porque yo esa organización no la conozco. Ok. Bueno, en realidad el movimiento ambiental de la República Dominicana nace formalmente en el 1976 con la creación de la Sociedad Ecológica del Cibao. Con esa organización se le da el primer espaldarazo a organizaciones de la sociedad civil o sin fines de lucro que se enfocan en el tema medioambiental. De ahí para acá empezaron a salir otras instituciones muy valiosas todas y muchas SOEs, o sea, Sociedad Ecológica de Pedernales o de Barahona o de San Juan o de Valverde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también organizaciones como el Grupo Jaragua, que ya acusa 30 años de un trabajo, una trayectoria impresionante en defensa del medio ambiente. Sin embargo, he dicho en algunos foros que no necesariamente hemos tenido la aglutinación que se hubiera requerido para hacerle frente de una manera más contundente a las situaciones ambientales. Algunos ambientalistas dicen, bueno, pero no tiene por qué ser así, porque tenemos algunos criterios distintos. Sin embargo, usted menciona dos ejemplos puntuales. Uno es la Federación Dominicana de Asociaciones Ecologistas, que se empezó a formar en los años 90, permaneció 4 o 5 años, aglutinó la mayoría de esas organizaciones que le mencioné, pero en algún momento hubo fraccionamiento por divergencia de criterio en cuanto a cómo se manejaban los recursos naturales e inclusive los recursos económicos destinados a eso, o la posición frente a los gobiernos de turno. Bueno, después usted menciona también la Asamblea Nacional Ambiental, que es otro ejercicio muy válido, interesante, que se formó a raíz de la lucha contra la cementera en el Parque Nacional de los Haitises y que lamentablemente tampoco ha caminado con la coherencia desde el punto de vista de que los grupos lo apoyaran siempre, como se ve. Sin embargo, dentro de lo negativo que es que estemos dispersos, lo positivo está en esa misma diversidad, en que vemos muchas generaciones distintas ya trabajando por el ambiente, muchos jóvenes, muchas mujeres valiosísimas integradas, y eso ha dado un impulso en los últimos tiempos al movimiento ambiental, que definitivamente es un discurso que no le pertenece a nadie más que a la colectividad. Claro, yo creo que en ese sentido, abundar un poco más, Ginny, de lo que venía usted explicando. Entiendo que como a nivel global nos estamos preocupando más por el territorio, por nuestro hábitat, nuestro medio ambiente. En República Dominicana también va cambiando la conciencia colectiva. De manera positiva creo que podemos valorar, ¿no?, a esas diferentes generaciones. Sí, nada más hay que ver el fenómeno de la chica sueca, Gretel Thunberg, que con apenas 16, bueno, el año pasado, 16 años, cuando empezó casi con 15 años, movilizó millones de personas. Nosotros mismos le respondimos su llamado y fuimos al Congreso con estudiantes de centros educativos, porque es que lo que se está provocando es como un despertar. Es como una coherencia. O sea, tú tienes que estar dormido o indiferente o ser apático a lo que es que tu propia casa tú estás permitiendo que la ensucies tú misma y la colectividad. Entonces hay que estar dormidos. Y esta niña, Greta, que la amo, porque habla con tanta coherencia y sentido común y no se deja impresionar por nadie. O sea, esa niña tiene una condición especial que la hace inclusive no tener ego. O sea, por más que la quieran alabar y eso como que pasa por encima de ella, eso no tiene que ver. El sentido común es real. Entonces,
Yo creo que la gente poco a poco va despertando, como yo desperté, porque yo estaba trabajando con recursos naturales desde el 2004 y yo iba y promovía en las escuelas los bosques nublados y tal, pero yo no había hecho la conexión de lo que es el residuo que generamos, que mal empleado es una basura o bien empleado es un recurso. Hasta tanto recibí una propuesta para hacer un programa de reciclaje en centros educativos y para mí la reacción de los niños, de los estudiantes, que uno vio hasta crear de niños de 4 años y medio, se convirtieron en policía ambiental en su casa. 4 años y medio. Hay historia de unos mellizos ahí que cambiaron los hábitos de sus hogares. Y a mí me ha tocado hablar con personas que me dijeron, mira, bueno, la misma Carolina, la nueva alcaldesa, yo me reuní con ella hace un tiempo y me dice ella, mira, el Colegio San Michael hizo de mi hija una policía ambiental. Bueno, nosotros venimos trabajando con el Colegio San Michael desde el 2010. Entonces, uno se va dando cuenta que la gente como que va despertando. A esa gente que, bueno, despierta, pero que hay que darle información. Yo recuerdo, Ginny, una vez que entrevistaba a un campesino cuando se daban los temas con Valle Nuevo, y él decía, enséñame a convivir con el monte. O sea, darle las herramientas, la información de que entiendan por qué el conuquismo ilegal, esto y aquello. Y hay que darles esas informaciones también. Educación, educación y educación es todo una vida, no es un destino, es toda una vida. Tú vas a Europa y cuando se viajaba, claro, tú veías en el metro, tú veías información en la calle, toda una campaña de concientización. Y eso nos falta a nosotros, que la educación, la sensibilización esté transversal a toda actividad. Este es un tema estatal y ahora quiero tratar con ustedes, Nelson, Ginny, el tema de la política partidista, de ministerios, de ministros, la visión de Estado, la visión constitucional. ¿Cuáles son las expectativas para estos próximos 4 años? No del PRM, sino la visión de Estado de cara a los temas medioambientales. Nelson. Mira, yo siempre trato de apostar al optimismo. Preferiría abrazarme a él. Y las expectativas que tenemos no son fijadas en una gestión, ni en un hombre, ni en una mujer que vaya a dirigir los destinos tanto del país como de, en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente. Yo preferiría apostar a la institucionalidad. Ginny mencionaba la aprobación reciente, todavía no promulgada, de la ley que se encargará de los residuos sólidos. Y mencionaban ustedes, y doña Ginny magistralmente, el tema de la educación. También recién se aprobó y promulgó finalmente una ley para la educación ambiental que está llamada a hacerla como debe ser, transversal. Hasta ahora, en la educación privada, en los colegios, eso se ha manejado muy bien. En todas las viviendas de las últimas 1 o 2 generaciones hay niños así, que son más policías ambientales que la misma Greta, si es necesario. Pero eso no ha sido igual en todos los sectores, en el sector público. Entonces, esa generación que se va a formar basado en la educación va a exigir y está exigiendo cada vez más respeto por sus derechos, que tienen grado constitucional, pero que tienen en diferentes principios de las leyes de medio ambiente, tienen también sus valores. Entonces, apostar a la institucionalidad en el caso del tema medioambiental es apostar a que de forma transversal todos los demás ministerios respeten la legislación. Si el Ministerio de Medio Ambiente quiere hacer una gestión que por lo menos se le resalte por encima de las críticas copiosas que sabemos que han llovido en los últimos años, la cosa más sencilla del mundo es tratar en lo posible de cumplir con la ley. La ley tiene prácticamente previsto todo. Nuestra ley fue una ley de avanzada hace 20 años y lo sigue siendo al día de hoy si se cumpliera por lo menos en el mayor grado posible. Entonces, si tú institucionalizas el Ministerio de Medio Ambiente, le das la importancia que tienen los técnicos que están ahí adentro, que la mayoría son muy buenos y muy preparados, pero la mayoría están atados a decisiones políticas y politiqueras, no políticas, sino partidarias.
Ah, no, mira, el compañerito no se toca porque él aportó para la campaña. Ah, no, mira, ese alcalde del partido, déjalo quieto que saque esa arena porque es para una obra municipal. Ah, no, mira, esta área es vulnerable, pero no importa, no se puede dejar. Ah, no, esos aguacates son del hermano de fulano, no se pueden tocar. Ah, no, esas fresas están ahí, entonces la está financiando agricultura. Si el Ministerio de Medio Ambiente, si el ministro o la ministra de Medio Ambiente asume su rol sin más necesidad que el apego a la ley y por lo menos pasión por el tema, el Ministerio de Agricultura no estaría dándoles préstamos a la gente que cultiva en áreas protegidas. El Ministerio de Obras Públicas no estaría permitiendo escuelas a la orilla de cañadas ni de ríos, ni estuviera permitiendo proyectos habitacionales tampoco, ni el Ministerio de Turismo estuviera promoviendo hoteles destruyendo manglares. Entonces, todo es transversal y todo viene por un tema institucional y ustedes, nosotros como ciudadanos, ambientalistas o no, si nos ocupamos de exigir ese respeto por la ley y por las instituciones, no harían falta superhéroes ni nada por el estilo, ni grandes hazañas en los ministerios para que simplemente nuestra sociedad y nuestro futuro como isla, que está dentro de los primeros lugares a nivel mundial en afectaciones para el cambio climático, que estamos siendo ya afectados por la crisis del clima en zonas, una zona más que otra, especialmente en la línea noroeste o en el sur profundo, estamos siendo afectados. Si nosotros nos hacemos los ciegos a esto y la crisis del clima sigue avanzando y no preservamos nuestros manglares y nuestras áreas protegidas, pues tendremos mucho de qué lamentarnos. Primero, lo que estemos vivos en el momento y segundo, cómo explicarle a las generaciones por venir que nosotros lo supimos y permitimos que ocurrieran estos daños. Claro, esa parte y también retomar entonces, Ginny, de la respuesta a la ley o el proyecto de gestión y procesamiento de residuos sólidos, como hablábamos, y educación y comunicación ambiental, para ampliar la respuesta. Bueno, yo creo que Nelson, ahí no se le puede agregar nada. Fue muy completo y contundente todo lo que él ha dicho. No hay Yo tengo nada una preocupación, y es que se pudiera entender o se ha entendido que la visión económica, Nelson, ha prevalecido frente a la visión de protección de los recursos naturales. Y esto lo vemos en territorios o en polos turísticos importantes. Sabemos que el país, bueno, vive, ¿no?, en gran parte del turismo, pero esa visión económica ha trascendido la institucionalidad, la visión país de la cual hablábamos. Claro que sí, o sea, eso no es solamente aquí, ahí están los intereses económicos del mundo, de países desarrollados, donde hay ese conflicto con la conservación de los recursos naturales. Tiene que irse uno a países muy sensibles como Alemania, la misma Francia, Suecia, donde ya ese interés económico ya tiene un peso de responsabilidad frente a lo que es la contaminación, a lo que es el uso inteligente de los recursos, lo que es la sostenibilidad. O sea, ya es muy claro que o lo hago bien y tengo de esto en el futuro, o lo hago mal y yo mismo me voy a acabar. Entonces, lo económico, y además mira nada más el Ministerio de Turismo con el Ministerio de Medio Ambiente. Esos dos ministros, yo soy testigo de que ni siquiera se reciben mutuamente. Esa es la historia. Increíble. Entonces, con eso te digo que si ahora ya uno sabe que el ministro de Turismo es David Collado, yo pido y rezo que me pongan uno ahí con el mismo poder político y la misma estructura, porque ya yo he oído de la estructura de David, que sea a la par. Y no pongan unos románticos ahí que de repente no le den presupuesto, porque también siempre digo, si tú quieres saber la prioridad de un país, no escuche lo que digan, pide ver los presupuestos. Claro. Y si el presupuesto de medio ambiente está tan mal concebido que no tiene un plan para poder limpiar personal. Hay personal ahí que históricamente va a pedir su sueldo y se va a la casa porque no hay dinero para ya darle sus prestaciones. Entonces, tienen que haber los recursos para poder hacer ese papel institucional que mencionaba Nelson. Sin eso, no se puede aspirar a que uno pueda tener un peso dentro de la economía nacional. Al menos la visión empresarial ha ido desarrollándose de manera positiva en este sentido. Las prácticas
de responsabilidad, las hemos visto y quizás las saludamos de forma positiva. ¿Ustedes coinciden con esto? No. No, vamos a ver. No, mira, nosotros tenemos una certificación de sistema de gestión ambiental que se otorga a organizaciones públicas y privadas. Y nosotros lo que velamos en esa certificación es que se cumplan las leyes vigentes. O sea, y que haya un sistema. Pero las leyes vigentes se deberían de cumplir con o sin certificación. Y lo que vemos es que no hay lugar donde vayamos que se esté cumpliendo la ley. Yeah. Entonces, si los empresarios no sienten una fiscalización efectiva, no tienen por qué apurarse. Yeah. Entonces, entiendo que medio ambiente, una de sus tareas debería de ser coger 300 técnicos, capacitarlos y darle un plazo de 6 meses a las empresas y a las organizaciones públicas también, y decirle, a partir de 6 meses van a salir estos 300 técnicos a nivel nacional a ver que las leyes vigentes se estén cumpliendo. O sea, hay leyes de ruido, hay leyes de aire, hay leyes para cómo tú entregas el agua residual al sistema. Hay parámetros, hay análisis que hay que hacer y eso está en la ley, pero nadie está fiscalizando eso. Entonces, yo encuentro que el ministerio debería de fiscalizar eso y tener esas entradas y tener a todo el mundo en línea. Y eso lo que se valora positivamente en algunos sectores pudiera corresponder más a notas de prensa, lobby, gestión de relaciones públicas, imagen corporativa positiva, es más por ahí, pero en la práctica todos nos quemamos. No, no es que todos nos quemamos. Mira, nosotros trabajamos con el 80% de la banca que está haciendo ese trabajo. Y trabajamos con muchas empresas navieras, con el sector público, el Palacio Nacional, y ha sido un trabajo tesonero y fuerte de crear un equipo interno, de velar porque ese equipo tenga un sistema de gestión, pero muchos de esos parámetros están en la ley y deberían de ser una norma interna de cualquier empresa. Pero como no hay fiscalización, yo te diría que el 80% de las organizaciones en el país, públicas y privadas, no tienen ese control porque no se lo exigen. Y muchas cosas son greenwashing, como dicen, muchas cosas son notas de prensa que siembran un arbolito, que dicen que están cumpliendo con esto, muchas cosas, y eso es a nivel mundial. Eso, no sé qué quiera decir mi amigo Nelson al respecto. Es exactamente como lo dice Ginny. Solamente puntualizar, la propuesta que hace Ginny del tema de la formación de los técnicos para seguimiento, ese plan debe funcionar necesariamente acompañado de la tecnología. Me explico. Hay empresas que por fuera se ven bien, cosméticamente se ven bien, en su nota de prensa usted ve una maravilla, pero es como para hacer el símil con una persona, tú la ves bien físicamente, pero cuando tú le haces las analíticas, te ve los análisis, dice, bueno, pero usted tiene problema en el corazón, usted tiene problema en la circulación. Entonces, para las empresas, desde el punto de vista ambiental, esos análisis se llaman ICA. ICA es Informe de Cumplimiento Ambiental. Y todas las industrias del país están llamadas a tenerlo. Hay diferentes normas, el promedio es que deben rendirlo cada 6 meses. Sin embargo, léase por negligencia del Ministerio de Medio Ambiente, léase por falta de personal, léase por simplemente desinterés o porque se mueven otros intereses detrás de muchas de esas empresas. Hay empresas que le pasan años y años y años, dejan vencer sus licencias ambientales, no envían los ICAs. Pero hay una plataforma de tecnología que se empezó a implementar en el ministerio hace años y que estuvo hasta hace poco a un punto muy, muy, muy cerca de ser eficiente. No he sabido en estos últimos meses si le están aplicando como eso o no, que le permitía al sector empresarial no tener que contratar un consultor para que le hiciera sus ICA cada 6 meses porque implicaba una inversión alta e implicaba como un tedio innecesario. Esta sistematización le permitía a las empresas llenar sus ICA, sus informes de cumplimiento ambiental. ¿Qué implicaba eso para el ministerio? Como dice doña Ginny, bueno, supervisión, con el simple hecho de que el ministerio agarrara aleatoriamente, ok, las 100 empresas más grandes, vamos a tomar de ella aleatoria 20, 30, 6 meses esta, 6 meses la otra,
y revisemos su SICA y, como dicen en el barrio, tiremos de allá a ver si es verdad que lo que ellos están reportando lo están cumpliendo. Usted puede estar seguro que en el siguiente semestre las otras empresas van a ponerse al día y van a enfilar sus cañones a cumplir con sus ICA si las consecuencias económicas y penales, que muchas de ellas implican consecuencias penales por contaminaciones masivas y temas de daño ambiental, funcionan. Inmediatamente usted puede transitar ese camino de supervisión constante, 1 año, 2 años, 3 años. Cuando hagamos de eso una cultura y vayamos de mano de la tecnología para medir esos parámetros y ver cualquier variación anómala y que haya una alerta de que está pasando una variación así, usted puede estar seguro de que nosotros tendremos otro país y otro empresariado que entiendan que las leyes ambientales no son un relajo y que doña Ginny coordina algo que se llama sostenibilidad 3R. Tiene la palabra clave ahí, sostenibilidad. Si no es sostenible, no hay forma de que sea desarrollo. Yo no hago nada con hacer un hotel en la mejor playa si para hacerlo, primero destruí el manglar, segundo destruí el humedal, tercero erosioné la arena, cuarto perforé un pozo para sacar el agua porque no tenía otra agua y salinizo las capas debajo. Ese hotel me va a dejar dinero 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Y después, la playa erosionada, sin los mangles, todo el daño. Y tú como empresario también perdiste. Hasta que eso no se entienda de que si no es sostenible, no es desarrollo, entonces el empresariado estará perdido tratando de tomar los pesitos que le baja los primeros años su inversión y eso es todo. Claro, vigilante. Mira, la ciudad. Tatiana, yo quería agregar, una vez, hay una persona sumamente apasionado con el tema ambiental, que es Eleuterio Martínez. Claro. Y él estaba dando una charla un día sobre manglares. Y él estaba diciendo, yo invité a los hoteleros, yo tenía una actividad celebrando los manglares, y yo invité a los hoteleros y a los ambientalistas. Y ya tú sabes, los hoteleros fueron porque eran amigos míos, pero estaban, mira, cuidado. Y yo, no. Me tiraron para el lobo, decían. Sí, y yo, no, es que yo quiero que ustedes lo oigan a estos ambientalistas, y ustedes si quieren hablar, no, ninguno quiso hablar, pero fueron unos cuantos. Y cuando Eleuterio paró y dijo, señores, es por sentido común, ustedes saben, porque reconoció a algunos, ustedes saben que donde ustedes están hubo un hotel que arruinó todos los manglares. Y díganme si ustedes no saben que un día se levantaron los turistas con el agua por las rodillas en sus habitaciones. Porque la madre naturaleza no se le puede decir, no, mira, quítate tú de ahí que ahora yo me voy a poner ahí. Porque la madre naturaleza tiene una razón de ser, de que si hay manglares, es porque tienen que haber esos manglares para protegernos a nosotros, para el agua, para un sinnúmero de razones, pero no para que los destruyamos. Entonces, las consecuencias las vivimos ni siquiera en muchas décadas más adelante, sino hoy mismo. Hoy mismo, claro. Yo no quiero concluir esta conversación, para no llamarla entrevista, contigo, Nelson, con usted, Jenny, contigo y contigo, para hacerlo más personal, sin hablar de esos pequeños pasos, acciones pequeñitas que hacemos nosotros, que hacen ustedes, cuando hablamos de reducir, de reutilizar, de reciclar. Por ejemplo, el hecho de que están utilizando el material de las vallas para hacer las bolsas, cositas así, que por lo menos nos pintan una sonrisa al concluir esta conversación. Cosas que están funcionando. Por favor, díganme en cada una de sus áreas. Bueno, en mi áreas bonitas que tenemos que celebrar. Sí, no, definitivamente. Yo creo que tenemos que ser innovadores, creativos, porque todo el mundo quiere sentirse bien con su estilo de vida y su forma de vivir. Entonces, este proyecto de recuperar de las vallas publicitarias, que fue una iniciativa de Alfa Inversiones, mi querido amigo Santiago Camarena, para mí ha sido como maravilloso el impacto, porque de repente es como el reciclaje de papel. Tú tenías un papel que si tú lo dispones adecuadamente puede ser un recurso para un cartón para huevos, o sea, un empaque. Entonces las vallas, todas, las destruían y la botaban. Y las marcas estaban tan celosas de que su marca no fuera utilizada para un techo, de una vivienda humilde, etcétera, que pedían destruirlas. O sea, las vallas se hacen de petróleo, ¿verdad? Perforamos la tierra para hacer vallas para después destruirlas. Entonces, eso como que no hacía sentido. De repente, las marcas, al ver que se hacían esos bolsos, pedían sus bolsos que se le viera la marca.
ya es un honor tener algo que era antes de la basura que los represente a ellos. Son como 15 marcas, Colas Reales, muchas marcas, ¿verdad? Entonces yo creo que esas pequeñas acciones, como la gente ahora me sorprende, está queriendo hasta compostar, o sea, separar lo orgánico, hasta de apartamento. La amiga Nashla está separando lo orgánico y haciendo compost en su apartamento. Yo creo que hay una efervescencia que hay que aprovechar y hay que educar, y gracias por este programa para poder dar a los que nos van a escuchar o los que nos estén escuchando pautas de que cada persona, no importa lo pequeño que sea, si vas a una playa, recoge la basura. Si estás comprando, compra sin empaques, porque allá hay muchas tiendas que venden sin empaques. Y si tú no tienes empaque, no te tienes que preocupar porque tu basura, tus residuos van a minimizarse. Así que yo concluiría con inspirando a los que nos oyen a que sepan que cada paso cuenta, que empiecen analizando su vida y cómo pueden reducir su impacto negativo. Nelson. Eso es así. Siento que en esto del ambiente no hay esfuerzo pequeño. Como decía hace un rato, nuestro país es uno de los que tiene mayor riesgo de la crisis del clima y sin embargo somos uno de los que menos contribuye a ella porque las emisiones nuestras son prácticamente estadísticamente insignificantes. Aún así, el hecho de que los ciudadanos se estén empoderando y quieran cambiar su matriz propia energética por paneles solares o sus bombillas por bombillas de más amigables al ambiente, el hecho de que las personas tengan una mayor sensibilidad a cualquier tema. Ustedes vieron el alboroto que armaron el otro día por el tema de los bambúes del Parque Iberoamericano. O sea, eso significa que la ciudadanía, a veces con razón o no, tiene una hipersensibilidad que es muy positiva. Entonces, cada vez que usted se encuentra con ciudadanos que no son necesariamente ambientalistas, sino que simplemente tienen la sensibilidad para hacerlo, y doña Ginny, que ha ido tanto a Saona, se encuentra con negro allá cuidando sus tortugas y sus huevitos y que cambió su método de vida de predador por un método de vida sostenible y que sigue recibiendo ingresos y sigue recibiendo turistas. O usted va a la costa sur, a los hoteles ecoturísticos que están haciendo allá en contrapeso a estos hoteles de todo incluido y estos hoteles que no tienen la sostenibilidad ambiental y el esfuerzo grandísimo que hacen organizaciones ambientalistas grandes y pequeñas por poner el ejemplo, sea, por ejemplo, cultivando especies en peligro de extinción como el guaconejo, que se da en zonas específicas del sur y que si nadie se ocupa de cultivarlo, pues podrían desaparecer en cualquier momento y que algunas organizaciones toman un tema en particular para empujarlo y para defenderlo. Desde lo público y desde lo privado, usted puede mencionar cuántos años tiene la Fundación Progresio cuidando la reserva científica de ébano verde. Sin la Fundación Progresio, muy probablemente esa reserva estuviera muy deteriorada. O la Fundación Loma Quita Espuela cuidando tanto la reserva del Zorzal como Quita Espuela allá, o el Grupo Jaragua con la reserva de la biosfera, o la Sociedad Ecológica del Cibao con el Pico Diego de Ocampo, y así sucesivamente. La Fundación Acción Verde tiene el comanejo de un solo árbol, del único árbol que es un monumento natural en el país, que es la ceiba de Don Pedro, el árbol más antiguo y robusto que tiene la isla. Es un solo árbol, pero su significación de por sí es tan valiosa que nosotros decidimos por años cuidarla, defenderla y tratar de que sobreviva por lo menos 1000 años más, que ya es más o menos la edad que tiene ahora. Entonces, siento que el punto positivo es precisamente el que a la gente le está importando el tema y que las generaciones que nos están sucediendo tienen mucho más interés del que tuvimos nosotros y que eso nos sorprende, nos agrada y de algún modo nos da algo de tranquilidad de que no cederá la sociedad ni el país en busca de un mejor medio ambiente, de una mejor calidad de vida para todos, que es lo que implica la sostenibilidad ambiental. Claro, seguiremos denunciando, marchando, congregándonos cada vez que tengamos temas como para ir en contra, ¿no?, de malas prácticas y violaciones. Tatiana, y en los tribunales, porque ese es el otro aspecto en el que antes no había esa fuerza y se han conseguido varias sentencias, una de ellas para el caso Valle Nuevo, ahora recientemente para el caso Cutubonamá. Eso significa que la autoridad tiene que tener también en cuenta
que no estamos en la época en que usted hacía y no tenía consecuencias. Ahora hay consecuencias y ahora estamos en los tribunales y seguiremos en ello. Quisiéramos no estar. Son recursos de los voluntarios, es tiempo de las personas. Es un sacrificio grande para los grupos y los ambientalistas. Quisiéramos estar al revés, trabajando en cosas puntuales con las autoridades, pero inmediatamente violenten una ley, ahí estaremos. Por supuesto, y los medios de comunicación también haciéndonos eco y apoyando cada una de esas defensas, que son derechos constitucionales y por ende derechos humanos, la protección al medio ambiente, la vida sana, un ambiente libre de contaminación y demás, como lo hemos expuesto. Ha sido un verdadero placer conversar con ustedes. Yo espero abrazarles pronto, físicamente, y tener muchas otras conversaciones de interés, no para la televisión, sino para mí como ciudadana y para mi entorno, poder llevar información certera y prudente sobre los temas que ustedes también manejan y magistralmente exponen. Gracias, Nelson Bautista. Gracias, Ginny Heising, por estar con nosotros en Así las Cosas. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Así llegamos al final de nuestra entrega para hoy, 8 de agosto 2020, agradeciendo a nuestras invitadas y a nuestros invitados por participar de estas conversaciones que se sostuvieron vía la plataforma Zoom. Estarán íntegras en nuestro canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana, al igual que nuestras otras producciones, nuestras otras conversaciones en materia medioambiental y otros tópicos. A ustedes gracias por el favor de la sintonía. Recuerden seguir en las plataformas digitales, en las redes sociales, Así las Cosas TV, para mantenernos un poquito más cerca, seguir protegiéndonos y seguir insistiendo con esos temas, que no sea solo a través de una denuncia, de un comunicador, de un medio cualquiera, que nos apropiemos de esto para proteger nuestro medio ambiente, para ser un poco más civilizados, más respetuosos con este espacio llamado tierra que todos y todas compartimos. Quisiera decir muchas otras cosas, pero no tenemos tiempo. Ya en adelante tendré la oportunidad de un editorial, de cápsulas de información, de ver con ustedes las leyes, de desmenuzar un poquito más todos estos temas. Mientras, gracias por la sintonía. Será entonces hasta la próxima semana.